Magazine de Noche. Cordialísimo saludo a amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen en la cita diaria que tenemos ustedes y nosotros con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. De igual forma, seguir extendiéndoles invitación a ustedes que están liderando diferentes proyectos, diferentes actividades allá en la vereda, en el barrio, el municipio donde llega esa señal. Si a bien lo tienen, para que nos hables precisamente de lo que es esa labor en materia cívica, en materia comunal, deportiva, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con población en general. Si a bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Hoy nos hemos desplazado hacia la ciudad de Bucaramanga. En estos instantes nos encontramos precisamente donde está ubicada la sede administrativa de la Gobernación del Departamento de Santander, de igual manera la Alcaldía Municipal de la ciudad de Bucaramanga. A un costado está el Palacio de Justicia, en fin, todo lo que hace reseña la parte histórica de Bucaramanga, y nos hemos desplazado hacia el recinto de la Administración Municipal de Bucaramanga, un tema perentorio que tiene que ver precisamente con la liquidación del sistema de transporte masivo Metrolínea. A diferencia de lo que va a ser como tal el sistema, pues Metrolínea, que es un ente gestor, pues es el que se liquida. Para tal motivo y aclarar muchas situaciones, va a intervenir en una rueda de prensa que se realizó el señor director del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, Joan Manuel Delgado, como también quien maneja la parte como su directora de tránsito de esta corporación. De la misma forma, el asesor, quien está precisamente con este tema que lo ha encomendado el señor alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, para lo que es eso, liquidación de Metrolínea, aclarando muchas inquietudes que nos hacemos nosotros los periodistas, que se hacen ustedes, en fin, todo lo pertinente. Pues se trata de eso, de resolver plan de contingencia. Si se liquida Metrolínea, ¿quién va a asumir precisamente este ente como autoridad de tránsito? Pues va a aclararse todo lo pertinente, porque lo importante es la parte operativa, lo que es el servicio que a todos nos interesa. Entonces, vamos a trasladarnos precisamente para que resuelvan algunas inquietudes que los periodistas nos hacíamos y que sabemos que ustedes son los que les interesa al usuario de lo que es el sistema de Metrolínea. Liquidación que se ha solicitado por parte del señor alcalde, que tiene que ser facultado por el Consejo Municipal, en fin, todo lo pertinente a lo que va a ser precisamente este tema. Vamos para que ustedes participen también resolviendo estas inquietudes en torno a lo que es la liquidación de Metrolínea, aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Magazine de Noche. La terminación y liquidación del contrato de estaciones Metrolínea. Ustedes saben que es el principal acreedor que tiene Metrolínea hoy en día. Metrolínea tiene unas acreencias superiores a los 500.000 millones de pesos que la hacen financieramente inviable. También los asuntos propios de lo que nos pasó en toda la tierra con la COVID-19, que disminuyó desde luego el número de pasajeros y en unos días incluso no hubo pasajeros para el sistema. Protestas y movilizaciones que hicieron que hoy en día tengamos más del 90% de las estaciones en un total deterioro. Y creo que cada uno de nosotros, cuando viene hacia la ciudad desde cualquiera de los municipios, en especial Piedecuesta, Florida Blanca, Bucaramanga, puede revisar con tristeza cómo hoy en día no existen estaciones y las que están usándose tienen un deterioro realmente visible. La caducidad del contrato con Movilizamos, una empresa
que prestaba sus servicios a la operación y que con ello se disminuye el número de vehículos para la prestación del servicio. Eso pues hace que se entre en un pasivo. ¿Por qué? Porque el sistema no es autosostenible, el ente gestor no es autosostenible, se disminuyen los pasajeros, se disminuyen las rutas, disminuye el uso del sistema, pero aún así, cuando se inicia este gobierno, nuestro alcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez decide comenzar a revisar las posibilidades de salvar Metrolínea y comenzamos a hacer todo un juego matemático de operaciones que permitiera que el sistema por sí mismo y su funcionamiento pudiera pagar la deuda, y se ofrece a los principales acreedores con una negociación que fracasa. Con este fracaso, pues desde luego comenzamos a pensar en otros modelos, pero sigue el problema de la deuda y del gran pasivo que tiene Metrolínea. Como consecuencia de lo anterior y considerando que la Junta de Metrolínea había aprobado ya la liquidación de Metrolínea, entonces se formula el proyecto de acuerdo que finalmente se radica en el Consejo de Bucaramanga el 24 de octubre. Y quisiera darle la palabra al doctor Rafael Vanegas, asesor de despacho, para que nos hable un poco del acuerdo, de su contenido. Como lo mencionó previamente el jefe de gobernanza, el pasado 24 de octubre, el jueves de la semana inmediatamente anterior, hoy, hace 8 días, radicamos ante el Consejo del Municipio de Bucaramanga el acuerdo 071 del 2024. Acuerdo que básicamente se compone de 3 artículos que procederé a explicar. Hemos tratado de ser lo más simples posibles, no solo para el entendimiento adecuado del Consejo, sino también para el entendimiento de la ciudadanía. El artículo primero del proyecto de acuerdo busca entregarle al alcalde facultades para que realicen las gestiones tendientes a disolver y a liquidar Metrolínea. Lo que debe hacer el alcalde es, aprovechando la existencia de una decisión previa que se dio en el mes de agosto de 2023 de la Asamblea General de Accionistas que recomendaba liquidar la sociedad, deberá iniciar las gestiones con los demás municipios del área metropolitana, que también son socios de Metrolínea, y los demás accionistas, para que una vez el Consejo le entregue o le otorgue estas facultades, procedan a nombrar un liquidador, y el liquidador será la persona especializada que procederá con todo el proceso de, valga la redundancia, de liquidación. Determinará qué va a pasar con las acreencias, determinará qué va a pasar con los contratos laborales, administrativos, civiles, entre otros. El segundo artículo que se presentó en el presente proyecto busca que, en aras de garantizar que en este momento, a través de la metropolitana, se viene estructurando una contingencia o un régimen de contingencia para poder cubrir el déficit que existía en este momento en el sistema y la ineficiencia del servicio de transporte, se busca garantizar un déficit de operación que se generó entre el mes de enero y el mes de junio del 2024. ¿Esto para qué? Para que una vez comience el proceso de liquidación de Metrolínea y en el momento en que el área reasuma como autoridad de transporte, no en calidad de ente gestor, sino que reasuma el control y administración del sistema, pueda cubrir y desarrollarlo adecuadamente. Aquí a mí me gustaría hacer una claridad muy importante, porque es una pregunta que ha sido muy recurrente por todos los medios de comunicación. Una cosa se entiende como sistema de transporte. El sistema de transporte básicamente es todo el ecosistema que ustedes conocen, por medio del cual los usuarios pueden acceder al servicio. Estaciones, entiéndase los buses, entiéndase la troncal, todo ese ecosistema no existirá. El ecosistema de transporte, el sistema de transporte seguirá existiendo.
Además, ese sistema de transporte tiene unos actores que hacen posible su funcionamiento. Entonces, en esos actores está el ente gestor, que es Metrolínea, está la empresa de aseo, está la empresa de seguridad, está el recaudador. Lo que se va a liquidar, como ustedes pueden ver, es uno de los actores, que es el ente gestor, una sociedad anónima que nació en el 2003 y que se llama Metrolínea S.A. Esas son las facultades que se le están pidiendo al Consejo Municipal, se le otorguen al alcalde de Bucaramanga para que, en coordinación con los demás municipios, pueda proceder con la liquidación. Y esta claridad es muy importante, adicionalmente, porque una de las preguntas también que se ha hecho de forma reiterativa es si cubrir el déficit del sistema implicaría cubrir de alguna forma los pasivos del ente gestor. Y yo quiero dejar claro que no es así. El déficit del sistema es cubrir las deudas propias del sistema. ¿Ok? El déficit del sistema es poder cubrirle a todos los operadores para que pueda seguir funcionando. Las deudas del ente gestor son deudas diferentes y esas deudas deberán entrar al proceso de liquidación. Este punto es absolutamente relevante ponerlo sobre la mesa. Por último, el tercer artículo que consagra o que trae el proyecto 071 lo que busca es entonces generar unas transiciones en la vigencia. Nosotros necesitamos que una vez el Consejo nos apruebe, esperemos que sea así, nos apruebe las facultades para que el alcalde pueda realizar las gestiones para disolver y liquidar la sociedad Metrolínea S.A., poder cubrir ese déficit de operación. Por eso ustedes van a ver en el acuerdo que el artículo primero va a tener una vigencia diferida, es decir, el artículo primero, a partir del momento en que se publique el acuerdo, va a empezar a regir 3 meses después, que lo que busca en efecto es poder cubrir todo el déficit del sistema, no de Metrolínea. Ahora bien, ¿qué se está buscando también con toda esta operación? Se está buscando con toda esta operación que podamos ahora sí aplicar el régimen de contingencia hoy, que una vez aprobado el acuerdo se pueda volver un régimen de transición, y eso nos permita llevar una ruta para posteriormente llegar al sistema integrado de transporte definitivo que regirá en todo el área metropolitana. En este punto yo quisiera darle paso a la área metropolitana para que nos explique también un poco cómo se ha venido trabajando a partir de esta liquidación, o mejor, de este proyecto que pretende disolver y liquidar el ente gestor, cómo se ha venido trabajando toda esa contingencia, cómo se busca garantizar el sistema de transporte, no solamente a los bumangueses, que es lo que a nosotros nos atañe, pero también a los demás municipios del área metropolitana, y cómo esa obligación constitucional de los entes territoriales, porque por demás es una obligación del Estado, en este caso de los territorios, se va a cumplir. Y por eso es que nosotros tenemos como Bucaramanga que defender el sistema de transporte, no tanto a la sociedad Metrolínea, sino al sistema de transporte. Le doy paso entonces al director del área metropolitana y a la subdirectora de transporte para que nos expliquen cómo operará esta contingencia. Acabamos de exponer la motivación que se presenta dentro del proyecto de acuerdo que se radicó el pasado 24 de octubre en el Consejo Municipal de Bucaramanga, en el cual el alcalde solicita las debidas autorizaciones para proceder a la liquidación del ente gestor. Y ahora vamos a darle la palabra al área metropolitana, que es la autoridad de transporte de nuestro territorio, para que nos presente el qué va a pasar durante este periodo de transición. Y hay preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con ese carril exclusivo? ¿Lo podemos invadir? No, no se puede invadir. El carril es exclusivo del sistema de transporte masivo en Bucaramanga, ¿sí? Entonces vamos a darle el uso de la palabra al área metropolitana para que nos explique un poco a todos qué pasará en ese periodo de transición. En efecto, como se ha estado presentando hoy,
el área metropolitana como autoridad de transporte del territorio entra a participar y acompañar este proceso de transición. Y para ello hemos tenido diferentes momentos, tanto con el ente gestor que entra en proceso de liquidación como con el gobierno de Bucaramanga y los diferentes alcaldes metropolitanos, para ambientar el proceso, pero también para empezar el proceso de configuración de esta transición que vamos a vivir una vez se apruebe el acuerdo de liquidación y se den las facultades que está solicitando el alcalde de Bucaramanga. Hemos elaborado un pequeño texto que les vamos a compartir a ustedes, donde recogemos algunos elementos que creo que van a ser orientadores para ustedes. El área metropolitana, como autoridad de transporte metropolitano y del sistema integrado de transporte masivo, reconoce la compleja y delicada situación que enfrenta actualmente el ente gestor, Metrolínea, la cual afecta de manera directa la prestación del servicio de transporte masivo de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Estos municipios, de acuerdo con su mandato constitucional, deben garantizar la prestación continua y efectiva del servicio público de transporte en sus territorios, asumiendo los compromisos técnicos, jurídicos, tecnológicos y presupuestales necesarios para mitigar las afectaciones que se deriven de esta coyuntura. Con la posible liquidación de Metrolínea S.A., el área metropolitana de Bucaramanga, en virtud del artículo 20 de la Ley 336 de 1996, se prepara para asumir su responsabilidad como autoridad competente mediante la expedición de permisos especiales y transitorios de operación. Estas autorizaciones se diseñan para enfrentar alteraciones en el servicio público causadas por una empresa de transporte, permitiendo así la continuidad del servicio de manera provisional mientras se estabiliza la situación. Es importante destacar que, concluida la situación de emergencia, los permisos transitorios que se hayan generado perderán vigencia y el sistema regresará a su funcionamiento bajo las condiciones y las normativas que se definan a través de los estudios técnicos, legales y financieros. Nosotros queremos reafirmar el compromiso del área como autoridad de transporte en salvaguardar la integridad del sistema integrado de transporte masivo, y recordamos que este sistema va más allá de Metrolínea S.A. Se trata de una estructura, de un ecosistema de servicio público que requiere acciones coordinadas y el compromiso conjunto de todos los municipios involucrados. La Subdirección de Transporte, estoy con la doctora María Paula Ordóñez como subdirectora, ha comenzado a estructurar un plan de contingencia orientado a reorganizar la planificación y articulación del transporte público en nuestra región. Dentro de este proceso convocaremos a las 11 empresas de transporte público colectivo TPC que actualmente cuentan con habilitación para operar en el área metropolitana. El propósito de esta convocatoria será asegurar la continuidad en la prestación del servicio mediante una combinación estratégica de infraestructura, capacidades y recursos, con la cual se espera responder eficientemente a las necesidades de movilización de los ciudadanos. Finalmente, queremos reiterar la disposición del área metropolitana de Bucaramanga para trabajar de manera colaborativa con los entes municipales con el fin de adoptar y ejecutar soluciones viables que permitan superar esta situación y garantizar un servicio de transporte masivo seguro, accesible y eficiente para los usuarios. ¿Cómo funciona el proceso? El pasado jueves bajamos al Consejo lo que hoy es el Acuerdo 071. Este Acuerdo 071 busca, voy a repetir brevemente, otorgarle facultades al alcalde del municipio de Bucaramanga para que realice gestiones para disolver y liquidar Metrolínea. Esas gestiones tienen que ser autorizadas en virtud del artículo 315 del numeral 4 de la Constitución Política. El Consejo se lo debe autorizar al alcalde. Ya con esta solicitud el alcalde puede acudir ante la Asamblea General de Accionistas de Metrolínea, que el año inmediatamente anterior, en agosto del 2023, ya había tomado la decisión de disolver y liquidar la compañía, y lo que puede hacer es convocar para que se nombre un liquidador. En ese momento comenzará entonces el proceso de liquidación de Metrolínea S.A. como ente gestor, haciendo por supuesto la salvedad que mencionaba el doctor Luis Manuel hace un momento,
que lo que se busca es salvaguardar el sistema de transporte que es diferente a Metrolínea. Es decir, por una ruta va la liquidación de Metrolínea y por otra ruta va la recuperación y la reestructuración del sistema de transporte. La liquidación puede durar años, no sabemos cuánto puede durar el proceso de liquidación. Ya en el momento en que se apruebe y se nombre un liquidador, eso sale de la órbita de los accionistas y de la Asamblea General de Accionistas y entrará exclusivamente a la competencia del liquidador. Entonces, en conclusión, se nombra un liquidador, se terminará el convenio interadministrativo que en el año 2007 suscribió el área metropolitana con Metrolínea S.A., en virtud de la cual el área metropolitana le delegó a Metrolínea S.A. las facultades de ente gestor. En ese momento el área metropolitana reasume, no como ente gestor, yo creo que es muy importante dejarlo claro, no va a ser el área metropolitana a veces de ente gestor, simplemente va a reasumir sus facultades de autoridad y de administración y se va a encargar de, en esta contingencia, realizar, como lo mencionaba el director del área en ese momento, todas las gestiones pertinentes para garantizar, como es nuestro deber constitucional y como además nos lo ha dicho en reiteradas ocasiones el alcalde Jaime Andrés Beltrán, garantizarle a todos los bumangueses un transporte eficiente y digno. Eso es lo que se está buscando con este acuerdo. Y en segundo lugar, el artículo segundo que lo mencionamos hace un rato, lo que busca es que el Consejo Municipal también autorice cubrir un déficit de operación del sistema, no de Metrolínea, y hacíamos la claridad que una cosa es el sistema de transporte y otra cosa diferente es Metrolínea, para poder cubrir el déficit de operación del sistema de transporte, que son los actores, básicamente. Eso es lo que estamos buscando con este acuerdo. En el momento en que nosotros iniciemos el proceso de disolución y de liquidación de Metrolínea, como lo mencionaba hace un momento, ese contrato de convenio administrativo área metropolitana de Metrolínea tiene como efecto jurídico que desaparece del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente inicia el proceso de liquidación de Metrolínea solito, nosotros ya no tendremos ningún tipo de injerencia, no vamos a intervenir en eso, la asamblea de accionistas se hace a un lado, porque inmediatamente el liquidador asume sus facultades, tendrá que hacer lo propio, y el sistema de transporte vuelve al área metropolitana, y el área metropolitana es el que va a tomar las decisiones de hacia dónde se va a enrutar ese sistema de transporte. Eso para decirle que no quiere decir que si la liquidación de Metrolínea dura 1, 2, 5, 10 años, el sistema de transporte necesariamente va a depender de esa liquidación. Son temas que van por caminos absolutamente diferentes. De hecho, uno de los temas que en este momento viene adelantando el doctor Luis Manuel y la doctora María Paula en el área metropolitana es el estudio del nuevo sistema, o de lo que sería mejor el nuevo sistema de transporte, que eso implicará algo totalmente diferente, pero que buscamos que todos los municipios que hacen parte de la área metropolitana se vinculen a ese proyecto y que esperamos que sea lo antes posible. Entonces no hay una relación directa entre la liquidación y la, llamémoslo, transición que puede haber entre lo que existe hoy día, la contingencia que estamos aplicando, la transición que se daría una vez inicie el proceso de liquidación y el nuevo modelo del sistema de transporte. Si ustedes se dan cuenta, el proyecto tiene un corte a mayo del 2024, tiene una razón de ser. Los estados financieros usualmente se cierran al 31 de marzo de cada año, es decir, a ese momento iba casi en 520.000, hoy al ritmo de los intereses pues puede estar llegando tranquilamente la deuda con los acreedores a 600.000 millones de pesos, y es evidentemente una de las principales razones del fracaso de Metrolínea. Eso, aunado a lo que explicaba el jefe de gobernanza hace un momento, al fracaso que se dio en la negociación de la ley 550, que no permitió que Metrolínea se pudiera reestructurar en sus pasivos, hace que sea absolutamente inviable cualquier sociedad. Yo siempre he mencionado, desde que comenzamos con este proyecto, que ninguna empresa pública ni privada aguanta los pasivos de 600.000 millones de pesos. Para generar el pago de esos pasivos, tendría que estar la sociedad produciendo por lo menos 3 veces, financieramente hablando, lo que daría la división financiera de eso en un periodo mínimo de 10 años. Eso no tiene razón de ser. Entonces, en efecto, es una de las razones por las que se liquida Metrolínea. Ahora,
¿Qué va a pasar con los acreedores? Lo que yo les puedo decir es que no existe, y eso es importante dejarlo claro, ni una responsabilidad ni solidaria ni subsidiaria de los accionistas, ni siquiera del municipio de Bucaramanga, que es el accionista mayoritario. ¿Cómo se va a liquidar esa deuda? ¿Qué va a pasar con esa deuda? Será algo exclusivamente de la competencia del liquidador en la Asamblea General de Accionistas, donde por demás también participa el Gobierno Nacional. En el momento en que nombra el liquidador, va a definir. Lo que a nosotros nos atañe es que, y afortunadamente el derecho societario lo establece, lo consagra de esa forma, ninguno de los accionistas tendrá que entrar a responder por esos pasivos, porque son pasivos del ente gestor, no del sistema de transporte. Y lo que nosotros tenemos que hacer como municipio, como alcaldía, y que, insisto, es lo que el alcalde Jaime Beltrán nos ha dicho mucho, es garantizar el sistema de transporte. Y eso sí estamos realizando todas las gestiones pertinentes para garantizárselo a los ciudadanos de Bucaramanga. En reuniones reiteradas que se han tenido para este tema entre los 4 alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, se dio por hecho allí en las conclusiones que el accionista mayoritario, que es Bucaramanga, inicie este proceso de solicitud de facultades ante el Consejo de Bucaramanga. Evidentemente es algo claro que todos los municipios tienen que, digamos, que unirse en torno a este problema que les atañe a todos como gobernantes, y es que los gobernantes tienen la responsabilidad de garantizar el servicio público de transporte a los ciudadanos de sus territorios. Entonces, justamente en el seno del área metropolitana, que hoy reasume esas facultades tras la liquidación del ente gestor, con la Junta Metropolitana, conformada por los 4 alcaldes metropolitanos, seguramente habrán discusiones en las que todos tendrán que participar y aportar en este periodo de transición. Lo más importante que podemos aclarar nosotros es que el carril exclusivo fue construido para un uso determinado y debe seguirse usando para tal efecto. Hoy hay una concesión con los transportadores taxistas para el uso del carril, pero el carril exclusivo fue construido y será utilizado de acuerdo al modelo o las rutas que determine el área metropolitana para este periodo de transición. Eso es lo que puedo aclarar yo. El área metropolitana y en general las ciudades metropolitanas, a pesar de la debacle de Metrolínea, hay algunos elementos que se han ganado en términos de experiencia. Hoy contamos con esquemas operativos de complementariedad e integración entre el sistema de transporte masivo y el TPC. Entonces, ahí hay un valor agregado que vamos a aprovechar, porque ya hay una capacidad institucional, ya hay rutas aprobadas y ya hay un esquema operativo que conocemos. 2, tenemos estaciones y carril, que como ya lo ha manifestado el jefe de gobernanza, es otro activo del sistema de transporte, y esos activos hay que ponerlos al servicio de este plan de transición o este esquema de transitoriedad. 3, tenemos los aprendizajes de lo que se hizo bien y mal, en particular lo que se hizo mal en relación con el modelo financiero, los modelos financieros que se utilizaron. Y por último tenemos la experiencia del manejo del Fondo de Estabilización y Subvención, que también es otro elemento en el que se ganó experiencia. Entonces, a lo que vamos es que hoy quizá no llegamos a un nivel de detalle de darles el esquema operativo, ya tenemos el borrador del esquema, no lo podemos o no lo vamos a lanzar hasta que no veamos qué pasa con el trámite de la liquidación del ente gestor, porque tenemos que ver que efectivamente se genere el resultado de la liquidación, de la autorización para la liquidación. Pero lo que estamos haciendo es trabajando con todos los actores, alcaldes en el seno de la Junta Metropolitana, con el TPC, las 11 empresas que tienen en este momento las autorizaciones, y con los equipos técnicos de cada una de las alcaldías para garantizar que la fórmula que tengamos utilice estos activos, utilice esos aprendizajes
y garantice una prestación de servicios de sistema de transporte masivo que mantenga el sistema operando en esta contingencia, mientras adelantamos los estudios definitivos de cuál va a ser la estructuración financiera, legal y jurídica del sistema, del nuevo sistema, de la operación del nuevo sistema. Muchas gracias. El alcalde del municipio de Bucaramanga tiene facultades constitucionales y legales, pero esas facultades son limitadas. ¿Limitadas por quién? Por el Consejo del Municipio. En este caso, como lo mencioné hace un rato, desde la Constitución Política misma, en su artículo 315, define cuáles son las facultades del alcalde, consagra expresamente que podrá liquidar conforme a los acuerdos municipales que expiden los consejos del municipio. En ese orden de ideas, es un trabajo de dos líneas, del Ejecutivo, de la Administración. Nosotros hicimos lo que correspondía, nosotros hemos estado absolutamente prestos, también una vez radicamos el acuerdo, a sentarnos con los concejales, a solucionar dudas, a escucharlos, a entender cuáles son sus preocupaciones, y hemos intentado llegar también con ellos a algunos puntos medios, entendiendo que valga la expresión, son nuestra junta directiva. Eso para responderte que necesitamos inexorablemente que el Consejo del Municipio apruebe el acuerdo para poder llevar a cabo la disolución y la liquidación. Precisamente por eso estamos pidiendo en este momento las facultades que corresponden. Respecto a tu segunda pregunta, el artículo segundo del acuerdo, tal cual estamos planteándolo, busca precisamente eso, busca cubrir todo ese déficit de operación, y yo aquí, y me excuso si suena un poco cansón o reiterativo mi parte, pero es dejar claro que cubrir el déficit de operación es precisamente esos ítems a los que usted hace referencia. Por ejemplo, cubrir lo que se le debe a la empresa de aseo, cubrir lo que se le debe a la empresa de vigilancia, cubrir lo que se le debe a la empresa de transporte, cubrir lo que se le debe a los empleados que no se les ha pagado, y este déficit que se originó puntualmente este año, particularmente en el primer semestre. Entonces, para responderte también muy claro, sí, necesitamos que el acuerdo o que el proyecto de acuerdo pueda pasar favorablemente en el Consejo para poder iniciar con estos pagos. Es un asunto inexorable, es constitucional, las facultades del alcalde y sus responsabilidades llegan hoy a lo que ya hicimos, radicar ante el Consejo el proyecto de acuerdo. Ahora, digámoslo de alguna forma, una analogía, la pelota está en la cancha del Consejo. Eso no quiere decir que estén trabajando solos, nosotros estamos acompañándolos en todo lo que podamos, pero sí necesitamos que el acuerdo sea una realidad, se sancione y se publique para empezar no solo con la liquidación, sino con los pagos del déficit de operación que hacemos referencia. ¿Y si no aprueba? Eso le iba a decir. ¿Qué se hace? Si no aprueba, nos va a tocar buscar otros mecanismos. Yo sinceramente espero que se apruebe, porque entiéndeme algo, las facultades de cualquier gobernante, del Ejecutivo, sea a nivel presidente, sea a nivel gobernador o sea a nivel alcalde, muchas veces se encuentran limitadas por su respectiva corporación legislativa. Es que esto no es solamente un problema de la alcaldía de Bucaramanga o de la alcaldía de los demás municipios del área, es un problema de la alcaldía y del consejo. Y yo también, si ustedes revisan las sesiones del plan de desarrollo, cuando se discutió todo el tema de Metrolínea, donde también estuvo el doctor José Manuel, nosotros dejamos claro al consejo del municipio que esto era un tema mutuo, eso no es solamente un tema de la administración. Yo he visto un interés en el consejo, he visto que han estado inquietos, que han preguntado, que quieren entender, que quieren saber, que quieren proponer, y eso me agrada. Pero la realidad es que necesitamos que sea un trabajo mutuo, no lo podemos hacer solos. Una vez radicamos el proyecto de acuerdo, ellos han estado manifestando sus dudas, sus preocupaciones, han hecho propuestas,
no solamente con los concejales, sino con sus respectivos equipos jurídicos. Puedo decir que han estado interesados. Yo no puedo en ningún momento garantizar, y ninguno de esta mesa puede garantizar, que el Consejo vaya a votar favorablemente o no, porque es un asunto propio del Consejo. Lo que sí puedo decir es que hasta hoy, 31 de octubre, 8 días después de haber radicado el proyecto de acuerdo, ellos han estado interactuando con nosotros de forma activa, de forma propositiva, y por lo que hemos podido ver, pues hay por lo menos un interés en profundizar en eso. Pero lo que sí podemos decirles es que excluyeron todos los artículos referidos a Metrolínea del plan de desarrollo de esta alcaldía. Eso sí, ahí están las grabaciones, fueron más de 12 o 14 horas de grabaciones, entonces pues no sé si eso diga algo, pero por lo menos creo que sí es una pauta muy evidente para esa pregunta suya. ¿Y cuándo es ese debate importante? ¿Cuándo será? Bueno, se radicó, ya están en asignación de ponentes, eso lleva un proceso, es una comisión conjunta, la primera y la segunda, y tienen unos tiempos que se establecen allí dentro del Consejo para desarrollar ese debate. El gestor Metrolínea S.A. con un esquema operativo que le fue autorizado, viabilizado, que entendemos es la base sobre la cual vamos a transegar si, dado las condiciones que ha expuesto el doctor Richard y el doctor Rafael, se da la condición de la autorización para la liquidación del ente gestor. Esa será la base que tendrá el área metropolitana como autoridad de transporte. Este esquema operativo ha venido funcionando. Las cifras nos dicen que venimos aumentando muy positivamente en el número de ciudadanos y ciudadanas movilizados en el área metropolitana. Eso nos motiva a seguir fortaleciendo, tal vez reorganizando esta planificación que es el deber que le asiste al área metropolitana y también a la autoridad de transporte. Así las cosas, inicialmente contemplamos, como ya lo ha referido el señor director, trabajar con las 11 empresas que hoy están habilitadas a través de la autoridad de transporte del TPC para ir fortaleciendo o garantizando la prestación del servicio a través del sistema integrado de transporte masivo, entendiendo, como ya lo hemos reiterado varias veces, que el sistema es una cosa y el ente gestor es otra. Y también ir caminando, ir viendo hacia cómo se estructura un sistema integrado de transporte metropolitano en el cual se involucrarán otros medios de transporte y bueno, que supone un sistema mucho más robusto. Consideramos desde el área metropolitana, subdirección de transporte, el equipo técnico que allí nos acompaña, que vamos a hacer esa reorganización y esa planificación tendiente a la garantía de la prestación del servicio público en el área metropolitana, conformada por los 4 municipios, Bucaramanga siendo su municipio núcleo. Y es que el principio de lo que Yolanda ha dicho, la debacle del sistema se da por el no uso. Ese es el principio del problema. Entonces, hoy, en medio de esta situación y con lo que viene, que ya se están piloteando algunas rutas complementarias al sistema de transporte, hacemos un llamado muy especial, que es a usar los medios de transporte formales, legales. Y hoy en día esto es una situación que agobia a muchos territorios en el país. La ilegalidad en el transporte se ha vuelto una premisa de la normalidad en nuestro comportamiento. Entonces ya hay que comenzar a cambiar ciertos comportamientos para que se mejore el transporte y realmente podamos ser una ciudad competitiva como lo quiere nuestro alcalde a través de su plan de desarrollo, y es que podamos tener una ciudad que recibe eventos, una ciudad que alberga mucha gente, pero necesitamos mejorar el transporte y los primeros que se ven a comprometer en el uso somos nosotros los ciudadanos de Bucaramanga. Magazine de Noche. Presencia que continuamos haciendo a través de Guanevisión precisamente cuando se ha anunciado la liquidación de Metrolínea. A propósito, estamos en compañía del profesional de Derecho, asesor para este tema que tiene que ver con la liquidación de Metrolínea. Hago referencia al doctor Rafael Vanegas. Doctor Vanegas, pues inicialmente bienvenido aquí a través de Guanevisión. Hablemos de lo que ha sido la convocatoria en el día de hoy en esta rueda de prensa.
Bueno, la rueda de prensa hoy se convoca para contar un poco de este proyecto de acuerdo 071 del 2024 que se radicó el pasado 24 de octubre. Este proyecto hoy está en el Consejo, todavía no se ha nombrado un ponente, comisión conjunta, por tener dos temas, comisión primera de Hacienda, comisión segunda que se encarga de la disolución o supresión de las entidades del municipio. Esperamos que hoy, tardar mañana, se nombre un ponente por parte del Consejo y que ojalá el martes, porque el lunes es día de fiesta, el martes tengamos una ponencia favorable. A partir de ahí comenzaremos ya las discusiones en la comisión conjunta y en la plenaria para lograr las facultades que el alcalde está solicitando para realizar gestiones, para disolver y liquidar a Metrolínea como ente gestor, no al sistema de transporte, a Metrolínea como ente gestor. A ver, dentro de esa solicitud que hace el Ejecutivo, hablemos de los puntos principales que precisamente solicita a esta corporación como es el Consejo de Bucaramanga. Ok, el proyecto tiene dos artículos a grandes rasgos que resumen todo el esquema que estamos en este momento proponiendo. El primero, las facultades que se entregan al alcalde para que realice gestiones para disolver y liquidar. Gestiones, por ejemplo, como reunirse con la Asamblea General de Accionistas, nombrar un liquidador y las demás que la norma mercantil particularmente le asigne para que Metrolínea deje de existir en el mundo jurídico. Esa es la primera facultad. ¿Por qué se le pide esa facultad al Consejo? Porque el artículo 315 de la Constitución, que es el que habla de las atribuciones del alcalde, dice que el alcalde, en el caso de la supresión de cualquier entidad del municipio, tendrá que ir al Consejo para que vía acuerdo se le entregue esa facultad. Y el segundo artículo, que ya es un tema más propio de Hacienda, por eso también participa la Comisión Primera, lo que está solicitando es que a través de una meta del Plan de Desarrollo Bucaramanga Avanza Segura, que es un plan de desarrollo que se sancionó en el mes de junio, se pueda utilizar de forma retroactiva los recursos del presupuesto y cubrir un déficit de operación del sistema de transporte, no de Metrolínea, sino del sistema de transporte, para que se pueda dar esa contingencia que mencionaba el director y la subdirectora de transporte del área metropolitana. Se liquida según este proyecto de acuerdo Metrolínea. ¿Qué continuará, qué seguirá en torno así en sí la articulación del sistema de transporte masivo? Bueno, como yo les mencionaba hace un rato, Metrolínea tiene facultades como ente gestor por un convenio interadministrativo del 2007, donde el área metropolitana le delegó esas facultades a Metrolínea. El área metropolitana es la entidad o es la autoridad mejor de transporte. Cuando se extingue Metrolínea, uno de los efectos es que todos esos contratos dejan de existir en el mundo jurídico, por decirlo de alguna forma, y esas facultades se reasumen en el área metropolitana. No como autoridad, no como ente de control, sino como autoridad de administración y control del sistema de transporte. Entonces, el área metropolitana será la encargada de velar esta contingencia y de llegar a un sistema de transporte definitivo. A ver, doctor Vanegas, cuando hablamos también de que es un sistema y que lógicamente las administraciones del área metropolitana, Girón, Piedecuesta, Florida, ellos, ¿cómo vienen participando precisamente en esta liquidación de Metrolínea? Bueno, yo no quisiera como tampoco entrar en asuntos internos de cada municipio, porque corresponderá a ellos. Lo que te puedo decir es que cada uno de ellos va a tener que en su momento llevar a su consejo respectivo este proyecto de liquidación. Nosotros estamos haciendo lo propio, Bucaramanga tiene las mayorías, adicionalmente el gobierno nacional también tiene un poder de decisión bastante importante. Más que participen en esta liquidación, que yo creo pues que ya es algo que ha tomado un cauce importante, yo sí creo que ellos deben participar activamente en el diseño del nuevo sistema. Ayer hubo una audiencia de seguimiento en la Contraloría del convenio de cofinanciación que se suscribió con el gobierno nacional, y allí inclusive la Contraloría y el Ministerio de Transporte y nosotros invitábamos a todos los municipios a participar activamente de esto, porque es que ustedes saben que entre los que viven en Piedecuesta, en Florida, en Girón y en Bucaramanga hay un tránsito frecuente. Entonces no es un asunto solamente de Bucaramanga, yo sí creo que cada uno tiene que participar acá. La liquidación de Metrolínea es algo que yo personalmente, es una apreciación personal, creo que ya sí sería algo inevitable realmente. A ver, cuando hablamos, pues hay minucia que es la que le interesa realmente al ciudadano de a pie, ¿no? Se dice que las casetas, las estaciones, pues en cada municipio responde cada municipio por lo que fue el vandalismo, en fin, toda la destrucción que hay en este momento. Y otro que tiene que ver con el carril único de Metrolínea. Son dos temas que lógicamente interesan al transportador y el mismo peatón o a quien aspira precisamente a asumir o coger un vehículo.
De acuerdo, desde Bucaramanga estamos trabajando para lograr recuperar las estaciones, por lo menos las de Bucaramanga. Creemos que los demás municipios también tienen una buena intención en recuperar sus respectivas estaciones. Esperamos que así sea porque es el principio de un sistema digno y de la recuperación del sistema de transporte del área metropolitana en su entorno completo. Respecto al carril, yo creo que ahí el jefe de gobierno ha sido muy claro y me parece muy importante, y es que el carril seguirá siendo de uso exclusivo del sistema de transporte del área metropolitana. Cuando dicen que el sistema retrocedió 30 años, yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es recuperar la infraestructura física que se dio con un convenio de cofinanciación, aprovecharla y que sea exclusivo del sistema de transporte nuestro. Entonces, en efecto, queremos desde Bucaramanga recuperar las estaciones, por lo menos las que nos atañen a nosotros como municipio en nuestra jurisdicción, y que el carril sea de uso exclusivo. Ahí participará obviamente la área metropolitana, la Dirección de Tránsito y la alcaldía misma. Buscaremos que sea de esa forma. Metrolínea, por su nombre lo dice Metrolínea, el área metropolitana. Cuando hablamos precisamente de las empresas operadoras, las 11 que se dice que están precisamente adheridas a ese sistema, se viene contactando con ellos, hablando con ellos en torno precisamente porque, vuelvo, insisto, al usuario le interesa el servicio como tal. Ellos son un actor importante realmente. Las empresas de transporte van a participar activamente en esta contingencia inicial. Esperamos que del estudio que salga del sistema de transporte definitivo posiblemente puedan participar. Yo no lo puedo asegurar, el estudio apenas va a empezar, esperamos que así sea, pero por lo menos en esta contingencia sí tienen una participación bastante activa. La concesión que se dio como tal a Metro 5 pues ya está a puertas de terminar, estará terminando en febrero de este año, más o menos, del año entrante más o menos, pero a partir de ahí ya con los transportadores creo que seguirá participando de una forma bastante activa las empresas de transporte. A ver, doctor Vanegas, dice usted, desde el pasado 24 de octubre el Ejecutivo radicó el proyecto de acuerdo ante esta corporación, el Consejo. Se ha venido también socializando, se ha venido hablando. ¿Cómo está precisamente el Consejo en torno a este tema en lo que va a ser el trámite de este proyecto? Realmente nosotros hemos encontrado una buena disposición del Consejo, con las preocupaciones obvias de un tema tan sensible, de un tema tan complejo que lleva tantos años en la lupa de todo el mundo que no se ha podido solucionar. Evidentemente los concejales manifiestan lo que ellos consideran es propio de su deber con sus electores, pero en general con los concejales que nos hemos reunido, un grupo importante de concejales han estado muy prestos en eso e igual sus equipos jurídicos. Por eso yo tengo una esperanza importante de que lleguemos a buen puerto y que el acuerdo pueda ser aprobado por el Consejo y sancionado por el alcalde. Doctor Vanegas, volvemos a insistir precisamente en lo que es el servicio, ¿no? No haber inconveniente en el servicio, la liquidación que usted ha hecho, la aclaración del sistema de transporte masivo y otro Metrolínea como tal, que es lo que, vuelvo, insisto, le preocupa al usuario de a pie. Bueno, no va a haber en principio otro Metrolínea porque no va a haber un nuevo ente gestor, no por lo menos por ahora. Lo que habrá es un nuevo sistema de transporte en contingencia, es decir, por un periodo específico que no te puedo decir cuánto es porque dependerá del estudio técnico que estamos avanzando, y lo manejará y controlará el área metropolitana. Eso es un primer punto bastante relevante. Y como lo mencioné hace un rato, el director del área, pues la idea es no repetir los errores que se han venido repitiendo. ¿Sí? Uno de esos errores, por ejemplo, grandes, fue los contratos de concesión que se dieron, por ejemplo, con Metro 5 con Movilizamos. Una de las causas de la debacle, es que eso fue la tormenta perfecta básicamente, pero una de las causas fue haber concluido o haber caducado ese contrato con Movilizamos que tenía que caducarse, pero eso generó una reducción muy importante en los buses. Entonces, por ejemplo, ese tipo de situaciones de la concesión que se dio, la forma en que se estructuró el sistema, que se pagaba por kilómetro, no por pasajero, entonces se fue uno de los que tenían concesión y simplemente se llevaron un número importantísimo de buses, entonces ya no había con qué prestar el servicio. Todos esos errores que se crearon, estamos buscando con el área metropolitana poderlos corregir de una vez en el nuevo sistema. ¿Y en el proyecto de acuerdo contempla algo referente a los acreedores, la parte laboral, en fin, todo lo que contiende a lo que fue precisamente la parte operativa de Metrolínea? Bueno, ahí hay que diferenciar dos cosas. Un tema es el sistema de transporte, otra cosa es Metrolínea. El sistema de transporte hoy tiene un déficit en su operación que se causó de enero a junio del 2024 y que el acuerdo
o el proyecto de acuerdo sí contempla solicitar la autorización al Consejo para poderlo cubrir. Eso para poder garantizar el sistema de transporte. Ya, en lo que concierne a los acarreos de Metrolínea, no. Eso es un asunto que, una vez se nombre liquidador, le corresponderá al liquidador de Metrolínea verificar qué va a pasar con esas acreencias que ya deben estar por el orden de los 600.000 millones. Cuando tiene que ver con este proyecto de acuerdo, también contempla precisamente eso, el liquidador al liquidar Metrolínea. Lo que pasa es que eso es un tema de ley. Inmediatamente se le entregan facultades al alcalde de Bucaramanga, pues él ya podrá acudir a la Asamblea General de Accionistas con las demás personas que tienen voto y participación y nombrar un liquidador. Entonces no se menciona expresamente que se va a nombrar liquidador porque eso es un asunto específico de la norma. Las facultades son para realizar ese tipo de gestiones puntualmente. Doctor Vanegas, en estos ires y venires del proyecto de acuerdo que ustedes radicaron en el Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, ¿cuándo se aspira que precisamente sea como tal acuerdo para la sanción del alcalde municipal y la parte ya que inicie la regenería nuevamente de ya lo que es precisamente esa liquidación y que da paso a que sea el área metropolitana la que tenga que ver con este tema? Pues hablando más desde, como dicen por ahí, pensando con el deseo, quisiera que fuera antes de concluir las ordinarias. Esperemos que así sea, que concluya el 30 de noviembre. Bueno, doctor Vanegas, finalmente a los televidentes de Buenavisión, al usuario que es el que está presto y es el que está preocupado precisamente, como usted el encargado, el que está precisamente coordinando el enlace entre el Ejecutivo y el Consejo Municipal y todo lo que tiene que ver con liquidación de Metrolínea, ese mensaje que le sigue enviando. El mensaje es que el alcalde Jaime Andrés Beltrán siempre nos ha dejado una tarea muy importante y es recuperar el sistema. Eso es lo que el alcalde quiere, él es consciente que existe un problema grande, nos lo encontramos, había una crisis muy fuerte el 1 de enero cuando el alcalde asume, pero se han hecho todas las gestiones, todas para recuperar el sistema y creo que lo vamos a lograr. Una pregunta que también sonó mucho y era de reuniones en reuniones del ministerio. El ministerio totalmente desapareció de lo que es esta nueva regenería a través de Metrolínea que pasa al área metropolitana y el sistema de transporte masivo. El ministerio como tal, nosotros nos reunimos con ellos nos han dejado la puerta abierta de una cofinanciación, sin embargo, los requisitos que por ley de cofinanciación son requisitos que hoy no cumplimos. Y en este asunto específico, en esta contingencia o en esta crisis puntual, no hubo realmente mucho apoyo de parte del gobierno nacional a través del ministerio. Entonces nos tocó seguir adelante con la liquidación. Magazine de Noche. Continuamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel en el Magazine de Noche. Han podido ustedes observar precisamente lo que fue la rueda de prensa por el medio del cual el alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, pedía facultades al Consejo de Bucaramanga para liquidar Metrolínea. De igual manera, el diálogo que sosteníamos con el encargado, con el jurídico, con el que está haciendo el enlace y que conoce el tema referente a lo que es que el Consejo lo faculte al alcalde y entrar precisamente a que sea el área metropolitana como agente gestor de tránsito del área metropolitana que entre a operar todo lo concerniente a lo que es Metrolínea. Otro tema también que se abordó y que se aprovechaba la rueda de prensa, pues la intervención de la secretaria de Salud de la ciudad de Bucaramanga. Tiene que ver con lo que es un brote de la varicela que se está presentando y que lógicamente pues alarma a Bucaramanga y el área metropolitana. La intervención de la secretaria de Salud ahí en esta rueda de prensa definiendo en qué consiste, qué se está haciendo por esta virosis, qué se está haciendo por lo que es este brote que se ha presentado, sobre todo en algunos sitios de hacinamiento, como son el psiquiátrico San Camilo, de igual manera la cárcel Modelo, y que tiende a propagarse en torno a lo que son otras poblaciones. Entonces, nos va a hablar la secretaria de Salud de la ciudad de Bucaramanga referente a la varicela y que lógicamente pues desde el punto de vista preventivo queremos aportar para que cuando hablamos de Bucaramanga pues estamos hablando del área metropolitana. Vamos entonces con esta intervención de la secretaria de Salud de la ciudad de Bucaramanga y seguidamente ustedes también continuarán en lo que es la sintonía de la parrilla de programación, el desarrollo de esta programación del Canal 2 de Digitel. Luis Eduardo Arias Jaimes les invita para que mañana, Dios mediante, estemos con otros temas, con otros invitados, ahí en el set del Magazine de Noche, o a veces, cuando lo amerite también, extramuralmente salir a donde se produce la noticia, a donde se desarrollan los eventos,
para eso, para que estemos informados referente a la cotidianidad, a lo que se presenta en el día a día en toda el área metropolitana o el departamento de Santander. Agradecerles a ustedes, de igual manera, seguir extendiendo esa invitación. Si bien lo tienen, ustedes que están liderando diferentes proyectos en materia cívica, comunal, deportiva, educacional, gremial, nos pueden contactar al 316-74-75-75, vía WhatsApp 316-74-75-75, la línea de contacto del Magazine de Noche. Mañana, Dios mediante, estaremos ustedes y nosotros en otra entrega de El Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche. Es una enfermedad viral altamente transmisible y tenemos en este momento 8 casos reportados que constituyen 3 brotes. El primer brote reportado es en la estación de policía del centro, fue notificado el 27 de septiembre. Allí se identificaron 6 casos confirmados y 29 expuestos. El segundo brote es en el Hospital Psiquiátrico San Camilo. Fue detectado el 21 de octubre un caso reportado y una población expuesta de 62 personas. Y el tercer brote está detectado el 29 de octubre un caso confirmado y alrededor de 500 personas expuestas. ¿Qué es importante decir? Que esta enfermedad es una enfermedad de notificación obligatoria, que cuando se reporta el caso, lo que tenemos que hacer desde la Secretaría de Salud es activar al equipo de respuesta inmediata. Ese equipo se dirige a la institución que reporta el caso y se empieza a hacer la evaluación de posibles contactos, se entregan las recomendaciones de aislamiento y se hace seguimiento semanal para saber si aparecen nuevos casos o no. La vigilancia se mantiene durante 42 días, entendiendo que esta enfermedad viral tiene un periodo de incubación de hasta 21 días. Entonces, las instrucciones del Instituto Nacional de Salud es mantener en observación por parte de la Secretaría de Salud durante 42 días a estas personas que tienen varicela. Se considera brote un solo caso en una institución de confinamiento, como es el caso de las estaciones de policía, como es el caso de la cárcel y como es el caso del hospital psiquiátrico. Las recomendaciones que se dejan a la comunidad en general y a quienes están en estos establecimientos, pues son las que ya conocemos: el aislamiento, el lavado de manos permanente. Recordemos que esta enfermedad viral se transmite a través de estornudos, de la saliva, pero también del contacto con las lesiones, esas lesiones que todos conocemos, que tienen un líquido transparente, y cuando alguien en casa tiene varicela le decimos: vea, aísle los latos, ojalá que utilice un baño exclusivo. Pues esto es un poco más complejo en una institución como la cárcel modelo. Sin embargo, tienen ya estas recomendaciones de aislamiento y continuamos desde la Secretaría pues hasta tanto se terminen estos 42 días en seguimiento, esperando que no se presenten nuevos casos. Mensaje final: esta enfermedad viral tiene una vacuna. La vacuna está disponible para todos los niños, sobre todo porque queremos que esta población infantil pues se vacune al año y el refuerzo a los 5 años. Generalmente las personas vacunadas no desarrollan la enfermedad, y lo otro que estamos haciendo pues desde la Secretaría de Salud es además garantizando que todas las personas, estas 8 que hoy tienen varicela, estén dentro del sistema de seguridad social y salud. Magazine de Noche.